Gracias por sintonizar TVD Primera Plana. Es cuestión de segundos para dar inicio al mejor programa de la televisión digital en Sonora. Un programa diferente, conducido por Alberto Moreno. Sin corbatas. Ya mero iniciamos. TVD Primera Plana presenta. Bienvenidos a un programa diferente, donde hablamos las cosas sin rebuscamientos, así como somos en Sonora, sin corbatas. Sin corbatas. Sin corbatas. Aquí iniciamos. Hola, ¿cómo están mis amigos? Qué gusto enorme saludarles. Alberto Moreno por acá en el Sin Corbatas. Y me encuentro acompañadísimo de Marco Johnson. ¿Cómo estás, mi amigo? Muy bien, gracias a Dios. Y contento de regresar aquí a tu programa Sin Corbata. Así debes de venir uno sin corbata, porque así hablamos en Sonora, las cosas importantes, pero tratadas y abordadas como deben de tratarse, así sin tanta formalidad, para que todos ustedes tengan la información pues así fresquecita y facilita de digerir, cómo no. Y hoy precisamente, y le estaba comentando acá a Marcos, le decía, qué bueno que vamos a abordar el tema sobre los seguros, todos esos conceptos, Marcos, que causan confusión. Todos esos conceptos que de repente, es que yo no entiendo, ¿cómo es esto de los coaseguros? ¿Cómo es esto de que debo de tener yo cierto tiempo previo? ¿Y cómo es? O sea, ¿cómo ponen reglas? Y está muy complejo. En realidad no está tan complejo. Y ahorita se van a dar ustedes cuenta de esto, porque vamos a clarificar todos y cada uno de estos términos de qué significa realmente. Y yo quiero empezar por algo muy simple, Marcos, por algo simplísimo. ¿Qué significa estar asegurado de tener un seguro de gastos médicos? ¿Qué significa para alguien que lo tiene y para alguien que no lo tiene? Pues es una pregunta medio extensa, pero que te voy a ayudar, y también a todos los que están aquí al pendiente de tu programa. Un seguro de gastos médicos mayores viene siendo un contrato financiero, el cual tú estás contratando con una aseguradora para tener acceso a hospitales privados. Mas, sin embargo, no por el hecho de tener un seguro te va a cubrir todo en su totalidad, porque tú también tienes una participación en esa atención médica, ya sea por accidente, por enfermedad o una cirugía. Es ahí donde está la importancia de tener una asesoría especializada de una persona que maneje gastos médicos mayores. Está fácil. O sea, en lugar de atenderte en un hospital público, con esta póliza que tú tengas, con este seguro, te cubre ciertos gastos, hay que decirlo así, de una hospitalización privada. Eso, así es. ¿Por qué la gente le tiene tanto temor a los seguros, Marco? ¿Por qué le tienen temor a los seguros? Porque como es algo intangible, es algo que no lo ves y confías en quien te lo vendió, a la hora de utilizar ese seguro es donde te lleva las sorpresas, porque tú te quedaste con la impresión, la expectativa que el que te lo vendió te lo puso de color de rosa. Okay. Pero a la hora de utilizarlo, pues te salen las letras chiquitas, que realmente no son letras chiquitas, sino que es algo que está bien explícito, y el que te lo vendió no te lo explicó, porque esa es la gran diferencia. O venden o asesoran. Ok, sí, aquí la verdad de las cosas es que nosotros conocemos a muchas personas que únicamente están vendiéndote. Ellos están vendiendo pólizas de tú sin ton ni son. Tú ven, es que no tengo, no me alcanza. A ver cuánto tienes, tanto. A ver, te voy a adaptar para que puedas. Y de repente ahí es donde se hacen contratos donde pues tú no les entiendes, ¿no? Y al no comprender cómo funciona un seguro, de repente puedes tener, vamos al primer concepto, ¿no?
la gente se molesta porque llega y dice, es tanto, usted le toca pagar 85,000 pesos, mire, oiga, tiene que pagar de los 120 que son, 80 usted va a pagar. ¿Cómo voy a pagar más que el seguro? Pues es que su póliza así está, oiga. Y se enojan, con justa razón. Pero la justa razón es porque es un contrato el cual tú lo hiciste. ¿Y qué pasa? Que al momento de utilizarlo es cuando te das cuenta ese contrato que tú hiciste con esa aseguradora. Claro. Pero aquí vuelvo a lo mismo, Alberto. No es la aseguradora, es el agente. Es quien te manejó esa póliza. Te pasó un caso que ahorita lo estoy viviendo. Un conocido de hace 20 años que acude conmigo y que tiene una póliza de él de 59 años, su esposa 57 y una hija de 25 años. Iba a pagar, mejor dicho, más de 200,000 pesos en una póliza de gastos médicos mayores. Que al verla, veo que es un plan ya obsoleto, de hace 15 años que no se maneja. Veo un deducible de 130,000 pesos para su edad. ¿Y sabes cuál fue la pregunta? ¿Quién es tu agente? Mi prima. ¿Cómo? ¿Y tu prima no te ha ayudado? Pues, ¿en qué? Me dijo. Pues en que no pagues tanto a actualizarte. No, porque yo le digo a ella, súbele el deducible y súbele el deducible. Y por eso es que tengo a 132,000 pesos el deducible. Juan, le digo, no es posible que tu prima no es tu asesora, es tu agente, porque ella nomás lo único que está haciendo es cobrándote cada 6 meses o cada año. ¿Y cómo va a ser posible que este seguro aplique? Le digo, teniendo un deducible de 132,000 pesos y me regresa diciéndome, de hecho, ya tengo 2 intervenciones que no me cubrió el seguro. Híjole. Una fue una quebradura de tobillo y la otra fue la vesícula. Entonces, ahí está. Entonces, acude conmigo, le planteo la situación, le planteo con un deducible de 30. No, pues mañana va a ir a pagarme la póliza con una manera de una asesoría que le estoy dando. ¿Qué es entonces el deducible, mi querido amigo? Porque pues, hablamos de eso, es la parte que a ti te toca, hasta ahí lo entiendo, pero ¿qué es realmente el deducible en una póliza? El deducible como tal es un elemento que aplica tanto en los seguros de autos como de gastos médicos, como en los seguros de hogar. Porque la participación es lo que tú vas a pagar al momento de usar ese seguro. Que en autos es muy fácil porque más se maneja, es el 5% deducible sobre el valor comercial del carro. En las casas también ya está muy definido, pero en gastos médicos no. En gastos médicos tú tienes la elección de poder elegir ese deducible. Es ahí donde entra la asesoría especializada de uno que se dedica a esto, porque el que te lo va a vender te va a dar el que él le ofrecieron. El que como borrego le han dado, plantea esto, ofrece esto. No hay un involucramiento de parte del agente o el asesor en plantearte un deducible de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu condición. Por eso es que muchas personas se llevan esa sorpresa del deducible de 85,000 pesos. ¿Cuándo lo puse? Si yo no lo puse. No es que tú le hayas puesto, es que incrementó la póliza y tú hace 8 años lo tenías con un deducible de 60, pero las aseguradoras GNP y AXA, Alberto, cada año van aumentando ese deducible, ese rango, mejor dicho, el rango que tú tienes establecido, cosa contraria a Mafre, que Mafre se queda con un deducible ya definido, que es de 20, de 30, son rangos que la aseguradora te plantea, pero que en esa aseguradora me he encontrado con que no incrementa cada año. Te platico que cuando yo empecé hace 21 años, el deducible en GNP, lo tengo muy presente porque está en mi oficina, era de 4,000 pesos el más bajo. Okay. Ahorita en este momento está a 19,000 pesos el más bajo que tiene GNP, pero en contrario, Mafre tiene un deducible que puede ser de 15 o puede ser hasta de 10.
Entonces, esa es la diferencia en los deducibles. Hay una campaña que me acaba de llamar poderosamente la atención en internet, donde están anunciando un seguro de gastos médicos, así lo dice, pero a mí se me hace que no es eso, sin deducible y sin coaseguro. ¿Existe esto, Marcos? Porque se me hizo algo muy extraño. Debe de existir, pero hay que ver de qué manera va a aplicar para que pueda, porque sí puede eliminarse el deducible y puede eliminarse el coaseguro. Ajá. Eso sí es un hecho, pero hay que ver en qué condiciones te lo está planteando esa aseguradora que te salió por internet. Todo está en eso, no dejarte llevar por lo que te plantea las mismas redes sociales. Sí, y no hay información, porque me puse a buscar ahí mismo y todo, pues está muy padre todo de aquí, de pícale y cómpralo. O sea, no dice, hasta que ya lo compras es cuando ya te manda la póliza y es cuando ya vas a poder ver qué condiciones y todo, pues está medio extraño, ¿no? Pero así es la vida de internet, ¿no? Por eso yo definitivamente les diría, vamos a buscar un asesor que realmente nos explique, porque de eso se trata, Marcos, de estar con el conocimiento. Antes, la información era el poder, en los 80s, ¿verdad? Información es poder. Ahora la información está en todos lados. El poder radica en qué haces con la información, cómo la aplicas a tu vida y cómo la aplicas como un instrumento financiero. Mencionamos ahorita, sin deducible y sin coaseguro. Yo creo que el tema más confuso en los seguros es este coaseguro. No lo entendemos del todo y créeme que me lo has explicado y créeme que lo he visto y sigue siendo un concepto que para mí es subjetivo, abstracto, intangible. Platícame qué es el coaseguro, Marco. Alberto, te comento que ahorita retomamos el deducible. El deducible ya es una cantidad definida. Ya tú le pones una cantidad de 15, 20, 30, 50, la cantidad. Más sin embargo, el coaseguro es un porcentaje. Que ese porcentaje puede ir del 5, el 10, el 15, el 20 o hasta el 30% de la cuenta hospitalaria, descontando el deducible. Okay. Entonces, tenemos una cuenta de 200,000 pesos, un deducible de 20,000 pesos. Me queda restando 180,000. Sobre esos 180,000 se va a aplicar ese coaseguro contratado. GNP maneja un 10, maneja un 15 en los planes. AXA maneja un coaseguro del 10%. Igual manera MAFRE. Entonces, sobre eso se va a manejar de los 180,000 pesos va a quedar 18,000 pesos porque el más coaseguro conocido es de 10%. Entonces van a ser 18,000 pesos más los 20,000 pesos que tú tienes. Pero aquí hay otra cosa importante que aclarar, Alberto, que ese es el coaseguro de hospital. Okay. Pero hay otro coaseguro de honorarios médicos, que ese ya está definido. Ese sí, no hay manera de cómo poderlo hacer más grande, sino que la aseguradora del equipo médico que intervino en esa atención hospitalaria, ya sea por accidente o enfermedad, le va a pagar el 10% o el 15% de coaseguro contratado en la póliza. Y ese es adicional. A fin de cuentas es más bajo, Alberto, realmente no pinta al coaseguro hospitalario, pero aún así es un coaseguro que también es parte importante de una cuenta de hospital, que nosotros estamos ahí y que los mismos asegurados se molestan y dicen, ¿y de qué se trata? ¿Y esto por qué es? Entonces es donde viene la explicación de no solamente el coaseguro hospital, sino que también el coaseguro de honorarios médicos. Ahora, es importante que esto se aclare desde el momento en que se está haciendo el contrato. Y tener esos coaseguros, tener esos deducibles definidos y en la conciencia del que tiene la póliza, te permite pues programarte, te permite saber a qué te estás enfrentando al momento de una eventualidad, de una enfermedad. Y esto es muy importante porque hay cuentas
que se van a los millones, mi querido amigo. No hay topes en esto. Si tú usas 10 millones, el 10%, tienes que pagar 1 millón de pesos. ¿Así funciona o hay topes? No, acabas de mencionar algo adicional que no lo mencioné yo ahorita porque me enfoqué en lo que viene siendo que era un coaseguro uno o el otro. Claro que hay tope. Okay. Sí hay topes y cada aseguradora lo maneja de manera diferente. Por eso es importante que tú al contratar ese seguro le preguntes a tu agente o asesor cuál es mi tope de coaseguro en esto. Pues tu tope va a ser de 40,000 pesos en Mafre, de 75,000 pesos en AXA, de 100,000 pesos en GNP. Entonces va a depender el plan que tú tengas en pólizas individuales. Pero en las colectivas muchas veces no hay tope en las pólizas colectivas, que ahí es donde sí está más delicada la situación porque no te enteras hasta que estás haciendo uso del seguro en que no hay tope. Ok, sí, lo que pasa es que ha pasado en algunos seguros genéricos así, de empresa y todo este rollo, de que ha habido accidentes donde la atención rebasa los millones y de repente te das cuenta que tú tienes que pagar 1 millón. O sea, por el coaseguro y el deducible que te toca pagar, estás hablando de que pues, siempre te mete en un cierto problema. No es tu problema de 10 millones, pero sí es un problema de 1 millón. Y dices, agradeces, ¿no? Que no sea de 10 millones por tener el seguro, pero sí puede generarte una situación pues, donde tu patrimonio sí se pueda poner en riesgo. Qué importante entonces, mi querido Marco, el tener la información correcta, la información donde tú te puedas mover, donde tú realmente puedas dar seguimiento puntual a una eventualidad, a un siniestro, a una enfermedad, a un accidente. ¿Qué pasa con los accidentes? ¿Es diferente una enfermedad a un accidente en cuanto a los deducibles y coaseguros? Qué bien que abordas este tema, Alberto, porque sí, aseguradoras, como te lo reitero, aunque te lo mencione tanto GNP, AXA, Mafre, porque son las que nosotros manejamos y ofrecemos la asesoría, sí hay la diferencia porque hay que ponerle la cobertura de ser deducible por accidente como cobertura adicional para darle ese beneficio al asegurado, al cliente, porque nosotros estamos del lado del cliente, viendo por sus intereses, no por los de la aseguradora. Entonces, para que quede claro, entonces ahí nosotros le ponemos esa cláusula para que en accidentes se elimine ese deducible, siempre y cuando el gasto rebasó el deducible establecido. Entonces yo tengo un deducible de 20,000 pesos y el accidente rebasó porque se llevó a cabo una cirugía, la fractura, ahí se va a eliminar ese deducible. Mas, sin embargo, también se puede eliminar ese coaseguro. Okay. Porque ese coaseguro se va a eliminar de acuerdo al plan que contrataste para poder tener ese beneficio de eliminar eso. Okay. Esa es la cuestión. Por eso son un juego, son estrategias que uno como especialista lo va a hacer para poderle, al momento de utilizar ese seguro, poderle decir, vas a eliminar el deducible y vamos a eliminar el coaseguro. Aquí me llega un recuerdo a mi cabeza, estando yo en Ciudad de México, tenía una reunión algo extensa, una que estábamos ahí asesorando a una empresa y me dijo, nada más de 4 a 4:15, 4:20, me dice, voy a atender a mi agente. Me dijo, pues sí, hacemos una pausa ahí. Y sí, pues no hay problema, le digo, en ese momento pues, estábamos trabajando desde las 10 de la mañana. Pues, ya se cuenta que comimos como a la 1 y llega la gente, iba a renovar su póliza. Y yo pues me hice a un ladito nada más, ¿quieres que me retire? No, me dice. Y empezó a negociar. Y habló de algo muy interesante. Y le dijo, te traigo algo bueno para tu póliza, le dijo. Vamos a cambiar el nivel hospitalario. ¿Qué significa nivel hospitalario? Porque el otro se emocionó. O sea que ya voy a llegar al Ángeles y voy a llegar a este otro. Sí. O sea, ¿qué significa eso? Es otra cosa importante al contemplar una póliza de gastos médicos mayores.
los accesos a los hospitales. ¿Hay niveles? Por supuesto, claro Wow. que hay niveles, pero no podemos decir que los niveles son por cuestiones del equipo médico, Ok. sino que son los acuerdos comerciales que tienen con las aseguradoras. Ah, ok. ¿Ok? No tanto de que este está mejor o el otro, sino que son los acuerdos que hay entre aseguradoras. ¿Bien? Porque sucede que con GNP el acuerdo comercial, así te lo pongo en un plan, el más conocido, Clínica Noroeste, está en un nivel hospitalario alto. Pero con AXA es un nivel medio. Y con Mafre es un nivel bajo. Ok. Todo va a depender. Y muchos dicen, hey, ¿a poco es mejor el CIMA? ¿A poco es mejor la Clínica Noroeste? No es que sean mejores, son los acuerdos que hicieron entre aseguradora y hospital para poderle dar ese tipo de condiciones al accesar. Ok, suena interesante. Entonces, sí, pero también hay hospitales, hay hospitales que tienen equipos más modernos que otros y que de repente, oye, pues que yo creo que me atiendan en aquel hospital o en ese equipo. ¿Pasa eso también? Ahí también hay planes, entrando ya en eso más al detalle, Alberto, que sí hay planes, ponle el de GNP. GNP acaba de manejar un plan en el cual te dice, yo te puedo dar acceso al mejor hospital, llámese ABC o llámese Ángeles de la Ciudad de México, si es necesario, más sin embargo, tu deducible va a ser mayor, ya definido, y tu coaseguro va a ser del 20%. Tú vas a tener 3 opciones de hospitales, dependiendo tu complejidad, en donde atenderte. Ok. Pero eso tiene que venir también de explicarle el agente asesor para decirle, si es una situación, por aquí en Hermosillo, aquí, yéndonos. El nivel bajo es San Diego de Alcalá. Nivel medio es Clínica del Noroeste y San Diego, perdón, Clínica del Noroeste, San José y CIMA. Pero nivel alto ya son los hospitales de la Ciudad de México. Claro. Pero es donde la persona va a determinar, aunque yo ando en la Ciudad de México, me voy para allá, me voy a meter en el hospital, pues sí, pero tengo que ver que mi deducible va a ser mayor, mi coaseguro va a ser del 20%. Todas son condiciones que tiene que ver en el caso de GNP. Pero en lo que viene siendo en Mafre hay alguna situación muy particular. ¿Qué pasa? Que yo por contratar un plan, Alberto, que se llama Amplia, y atenderme en un hospital que se llama Completa, Óptima, que es más bajo que el Amplia, ¿qué va a pasar ahí? Que me vas a eliminar el coaseguro. Ese coaseguro del hospital y de honorarios médicos se va a eliminar porque ese paquete de plan hospitalario es más bajo que el nivel Amplia, que es el top. Por eso es la circunstancia de uno como asesor proponerte esos planes para que digas, hey, yo no me quiero atender en este hospital porque realmente no es de mi agrado, pero teniendo este paquete me vas a eliminar el coaseguro en este otro. Entonces eso es un juego de estrategias para poderte dar ese tipo de beneficio al momento de utilizar ese acceso a ese hospital. Ahora, aquí cabe señalar y resaltar la importancia de que tengas a un asesor que le sepa esto, porque tengo entendido, y dime si me equivoco, que sí puede costar un poco más, pero es un poco más, no es exponencialmente pagar el doble o el triple en una póliza. Es decir, tu póliza aumenta un 10%, pero tienes todos estos beneficios. O sea, es como checar casillas y que tu póliza va subiendo, pero va subiendo poco a poco. O sea, no es ahora cuesta el doble, el triple. ¿Es así como funciona? Denlo por seguro que si hay un asesor que hace eso, nosotros somos uno de ellos, el cual al momento de hacer la propuesta, nosotros le hacemos 3 propuestas para que el que lo va a revisar, por él decida que él lo compre con la ayuda de nosotros.
que él mismo caiga en cuenta de que, hey, por este plan que tengo, me salen 9,000 pesos, pero tengo el siguiente plan con un deducible tal vez un poquito más alto, pero con este me vas a eliminar el coaseguro, que es algo que lo tengo que pagar, pues ellos mismos me deciden, Marco, quiero este, o quiero el otro, o voy a jugar con la score, pero ellos se involucran en la contratación de elegir el nivel hospitalario, el deducible, si eliminan el coaseguro y de coberturas adicionales que también ellos me puedan elegir y con eso tener un plan más fuerte, más estructurado al momento de usarlo. Órale, qué interesante. Hay algo que has mencionado en programas anteriores, en entrevistas que hemos tenido, que habla del concepto antigüedad. La antigüedad no es estar viejo, sino que es el tiempo que tiene tu póliza. ¿Por qué es importante la antigüedad en una póliza, Marco? Antes que responder a tu pregunta, déjame decirte que hay un gran mito que hasta el momento pues no lo hemos podido, y yo creo que no se va a poder erradicar ese mito, de que muchos agentes le hacen ver a ese asegurado cliente, mejor dicho, que tiene la intención de cambiarse, de señalarle, si te cambias, vas a perder la antigüedad. Entonces, como ese cliente tiene la confianza puesta en su agente, pues le hace caso. Claro. Se detiene, le entra el miedo, el pánico a cambiarse de asegurador y volver a empezar después de tantos años de estar pagando la póliza. Situación que no lo es falso, porque es obligación de una aseguradora reconocer esa antigüedad, reconocer por escrito esos años que tenías tú con la otra compañía de seguros. Y pueden ser 2 o 3, pero se lo van a ir enlazando. Entonces, eso es lo que realmente es una obligación de una aseguradora al reconocerlo. La antigüedad, pero una cosa es la antigüedad y otra cosa es un siniestro. La cosa es una enfermedad, que sí te van a reconocer la antigüedad porque es importante, mas no te van a reconocer aunque hayas tenido 20 años con esta póliza, te lo voy a reconocer. Mas, sin embargo, una enfermedad que tuviste tú o que tienes en este momento, que puede ser presión alta o puede ser otra enfermedad crónica o secuela de un accidente, ninguna aseguradora te va a dar la continuidad a eso. Se va a considerar una preexistencia. Y hasta hay aseguradoras que no te aceptan eso, que te dicen, ese padecimiento no lo aceptamos, que puede ser la diabetes, que ahí te tienes que quedar en esa póliza. Tengo un señor de 70 años que se tiene que quedar en esa póliza porque tiene diabetes y le están pagando medicamentos, y aunque está pagando muchísimo dinero, no se puede cambiar. Aunque Mafre lo pueda aceptar, está con un estado de salud sano, pero tiene la diabetes. Ok. Significa que cuando uno va a contratar una póliza de gastos médicos, estamos viendo que debe de contar con salud para poderla tener. Y hay algunas enfermedades que tienen que tener tu póliza ya algo de tiempo corriendo, algo sí funciona, ¿verdad? Ahí en el caso de los que se llaman periodos de espera, Alberto. Ajá. Esos periodos de espera que te maneja cada aseguradora dependiendo sus condiciones generales. Porque hay aseguradoras que por lo regular es 1 año o 2 años. Los que te van a decir, este tipo de enfermedades o accidentes no te los voy a cubrir. Te voy a aceptar para cualquier enfermedad, salvo estas que están aquí implícitas ya por escrito. Pero esos periodos de espera es lo que se eliminan cuando tú traes una antigüedad de otra compañía de seguros. Entonces, con eso se elimina y tienes cobertura de manera inmediata para esas enfermedades señaladas ahí. Okay. Y que la gente te los tiene que decir cuáles son las que tú, de inicio, cuáles son las restricciones, por así decirlo, que vas a tener tú. Pero la cuestión de la diabetes es una enfermedad que ni siquiera te van a aceptar ni por primera vez ni en ningún momento. Ok,
De acuerdo. Entonces, sí es importante saber que hay algunos padecimientos que requieren tiempos de espera, que hay otros que no se aceptan de ninguna manera, porque a fin de cuentas, miren, yo así lo veo, ¿no? Todos los seguros son un instrumento financiero. Así Que es. te ayudan a mantener la estabilidad de, válgame la redundancia, las finanzas de tu casa, las familiares, las personales, y que no ponen en riesgo tu patrimonio, porque estás descargando en otros o en una compañía el riesgo de que te pase algo y que tengas que hacer pagos importantes. Hasta ahí vamos bien, pero estos conceptos que estás manejando, estos conceptos, les tememos nosotros o los omitimos de nuestro sistema para no tenerlos. Yo estoy asegurado. Si me pasa algo, el seguro paga. Cuando en realidad ya hablamos de deducibles, hablamos de coaseguros, hablamos de antigüedad. ¿Qué otro concepto pudiésemos abordar que la gente tenga así como dentro de sus fobias o dentro de sus temores con los seguros, Marco? Nosotros como especialistas, Alberto, tenemos que hacerte saber también las penalizaciones que puede haber y que no te lleves sorpresas al momento de usar eso, porque no me lo avisaste o no me lo señalaste, porque por contratar un seguro de bajo costo en un plan, pues hay momentos que nosotros le pedimos que nos firmen una carta de que ellos están enterados del contrato que están ellos llevando a cabo, para que al momento de que se llegaran a meter en esos hospitales no me vayan de alguna manera a inculpar sobre eso, señalando, no me lo dijiste, no me lo afirmaste. Entonces, por eso es una de las cosas que nosotros tenemos que señalarlo al iniciar el contrato. Tú elegiste ese plan, elegiste ese deducible, y nosotros sabemos que no va acorde a una situación normal. Nos tienen que firmar para evitar ese tipo de situaciones. La gente comete muchos errores de repente cuando cancelan una póliza. ¿Qué le dirías a esa gente que dice, ya me harté de pagar, ya no quiero, voy a cancelar mi póliza? Ahí yo le diría a esa persona, ya sea una persona de la tercera edad, porque están en esa situación ahorita, que están incrementando tanto esas pólizas, de que acudan con un especialista en gastos médicos mayores para ver de qué manera se puede, más que nada, no tanto rescatar, sino que poder prolongar más el pago de esa póliza. Porque, ¿qué pasa? Hay ocasiones en las que cancelan la póliza por alguna razón y no lo usaron durante 15 años, y a la vuelta de 2 meses, 3 meses, viene una enfermedad o viene un accidente en la que dicen, ¿por qué cancelé la póliza? ¿Por qué? Porque también por emociones la cancelan, por coraje la aseguradora, por coraje. Y eso no debe ser, pues debe ser algo consensuado y algo también en ponerle límites a lo que viene siendo en qué condiciones puedo dejar esta póliza con un deducible alto, como en el caso de mi padre. Mi padre tiene 88 años y siempre, tenemos durante 15 años de que yo me dedico más o menos a esto, que tenemos un deducible de 100,000 pesos. ¿Para qué? Para saber que de ahí no va a pasar. Hace 2 años que mi padre tuvo una situación médica que implicó un pago de la aseguradora por más de 2 millones de pesos, pero nosotros tenemos un deducible de 100,000 y un coaseguro que también se cubrió, y con eso seguimos manteniendo la póliza. Entonces es lo que yo hago con esas personas de edad avanzada, ponerles un deducible alto para ponerle precio a la enfermedad o al accidente. Me está preguntando Manuel que si caes al hospital se tiene que seguir pagando la póliza. O sea, si anualmente tiene que ser el pago de la póliza, tiene que continuar pagándola. Pero si él, pero él está internado. Sí, ajá. Pues si él está internado, pues es un hecho que para seguir recibiendo los beneficios de ya sea medicamento o atención hospitalaria, es necesario pues estar al corriente con el pago de esa póliza. Tengo un joven, ni tan joven, que ya tiene varios años él, le hicieron un trasplante de riñón, el cual a los 2 años pues ya
ya no funcionó, ya no fue, pues más que nada... Lo rechazó. Lo rechazó, ándale. Entonces, él está, cada mes, está yendo a que le hagan tratamientos renales y pues esa póliza está pagada por todo el año para evitar esa cuestión de que no está pagado el recibo, no está pagado. Ellos pagan todo el año para recibir el beneficio. Y al año tienen que volver a pagar y al otro año Sí, tienen que volver a pagar. Lo que pasa es que creo que él señala, estoy en el hospital, no estoy trabajando, no estoy haciendo nada, no tengo ingreso, o sea, tengo que seguir pagando. Pues sí tienes que seguir pagando para que esté vigente la póliza, ¿no? Hay una cobertura que te dan las aseguradoras que pues muchas veces la consideran de más, que te pueden dar una indemnización diaria por estar hospitalizado. Ok. Esa indemnización puede ser de 500 hasta 2,000 pesos diarios por día que estés hospitalizado y que de alguna manera puede ser, una ayuda para algún tipo de gasto. Ok, pues ahí tienen ustedes. Vamos a la recta final del programa. Y en esta recta final yo he visto algunos casos de gente que se atiende en hospitales que están fuera de la red de las aseguradoras. ¿Se puede hacer esto? ¿Pasa esta circunstancia por una emergencia o algo? Sí puede suceder, pero estamos hablando que son ciudades pequeñas en donde realmente no tienen convenio ese hospital con esa compañía de seguros, como puede ser pues compañías que nomás, por el GNP o AXA se va a ciudades grandes como Hermosillo, Obregón, pero pues ciudades donde están Magdalena, Caborca, Nogales, que son ciudades pequeñas, ahí sí es posible hacerlo a través pago directo con Mafre aseguradora, porque las otras compañías de seguros no lo tienen. ¿Qué sucede? Si uno de GNP, uno de AXA entra en esos hospitales, se maneja por reembolso. Okay. Tú tienes que pagar la cantidad necesaria, tanto de honorarios como de hospitalización, y meter todo ese papeleo con desglose, con ciertos documentos muy específicos, que es donde también entra en sí el conocimiento de cada agente en poderlo hacer. Porque muchos agentes dicen, no aplica, no funciona, no esto, y sí debe de funcionar. Qué interesante, la verdad, el hecho de que, pues imagínate que estás, no sé, se me puede ocurrir en un pueblo mágico por allá donde te empezaste a sentir mal y te llegan a la primer clínica de ahí y que pues no está en ninguna red, pero ahí mismo te atienden y hay una cuenta de 200, 300 mil pesos que hay que cubrir, pues hay que pagarla y eso se mete al seguro y con la documentación de la clínica se pide un reembolso. Así funciona. Así es. Así. ¿Cuál sería la penalización que te ha tocado a ti que hayas vivido o que hayas sabido de que alguien cometió o hizo un mal uso por el desconocimiento de una póliza, que haya penalizado, dice no, que haya dicho la aseguradora no y que haya tenido razón? Pues dentro de lo que mi experiencia de los 21 años, esta situación de las penalizaciones se viene usándose o aplicándose de unos 3, 4 años para acá. Ah, ok. Es medio nuevo. Es medio nuevo por los mismos aranceles hospitalarios que han ido subiendo ellos, por eso también suben. Pero realmente no es algo que se maneje muchos años. Y sí supe yo de una persona que pagó, pero teniendo un tope de coaseguro en GNP, que pagó un 15% de extraprima por esa situación, que se implicó haberse atendido pues, en un hospital que no era en convenio con eso. A ver, ¿cuál sería el error más costoso que hace alguien que contrata una póliza con XY? Así, de decir, en la torre me equivoqué. Mucho puede pasar, Alberto, que lo hagas por confianza, que es mi primo, el amigo de mi hermano, mi compadre, confiar en él, pero hay que entender que él no es la aseguradora. Claro. Que él es un agente, y si él te manejó una información que no era la correcta, ahí pues fue un error el haber confiado, y más
por la poca experiencia que pueda haber tenido ese amigo, compadre. Aquí importa mucho el conocimiento, la asesoría especializada de alguien para poderte, con lo que es, Alberto, ser tu abogado al momento de utilizar el seguro y no ser una carga de decir, hey, pues por algo te compré a ti el seguro, por algo lo hice contigo, ahorita estoy solo. Y qué mejor que cuando acuden con nosotros, que somos su abogado, somos su aliado, para poderle exigirle a la aseguradora, exigirle al hospital que realmente cumpla. Hay una situación hipotética. Tengo una familia, la clásica familia papá, mamá, hijo e hija, y nunca han tenido seguro. ¿Cuál sería el primer paso que debe de dar esta familia para tener seguros? La semana pasada tuve esa familia, la cual siempre ellos han tenido póliza colectiva, Alberto, ¿entiendes? Pero que nunca han tenido uso y que también ha sido a través de recursos humanos y que acuden conmigo porque me escucharon en la radio hablar sobre seguros y acuden porque él ya se va a salir a esa empresa en la que siempre le han dado la prestación. ¿A qué acudieron? ¿Qué fueron? A que yo les explicara qué era cada concepto, a que yo les explicara los planes que podían ellos contratarlo. Y hay que entender que ellos no van a tener examen médico porque ellos están sanos. Ellos el día de mañana que ellos deciden qué plan elegir, se va a firmar una solicitud y se va a ingresar a la aseguradora y un lapso de 2 a 3 días va a quedar esa póliza y ellos van a tener los 30 días del periodo de gracia para poderla pagar, como ellos hayan decidido si es semestral, anual o si es mensual. Ahí sí tiene que ser un cargo automático y ese es el proceso. La asesoría, que primero, pero ellos fueron directamente conmigo, pero en otro caso que me mandan a mí, me mandan el WhatsApp y yo a través de eso entablo una conversación con ellos por medio de WhatsApp en las que les planteo las opciones, los planes y ya en un segundo paso es cuando ya nos sentamos a platicar y ya analizamos coberturas, deducibles, pagos y ya sobre eso se toma la decisión. Qué fácil, todos llega a un WhatsApp, todo empieza por un WhatsApp. Así es. Con la pedir información, ¿tiene un costo esto, Marco? No, de ninguna manera, y es 24/7 y es directamente yo lo manejo, no, eso sí no lo delego, porque eso es algo para mí muy importante, entablar esa comunicación, con eso. Se delega ya, pero ya cuando son cobranzas, cuando ya son reembolsos, cuando es eso, porque a fin de cuentas tengo un equipo que me respalda, un equipo que está conmigo, que ellos son los que se encargan de hacer cotizaciones, de hacer cobros, pero que el que da la cara, el que está ahí, la primera entrada, soy yo, Marco Antonio Johnson. Pues ahí tienen directamente con Marcos para que le manden un WhatsApp. Y yo quiero preguntar, la última pregunta, tengo un par de minutos para terminar el programa, pero ¿por qué entonces una póliza de gastos médicos no es un gasto? ¿Por qué viene a ser algo así como un instrumento financiero, de patrimonio, de seguridad? Porque no es un gasto, porque es una protección, es más que nada, una manera de blindarte en tu patrimonio, porque así como un señor me lo hizo saber, recordando, él me dijo, es que ganadero, con muchas vacas, muchos becerros, él me dijo, Marcos, es que con esta vaca yo estoy protegiendo las demás vacas y sus becerros que pueda tener. Por eso es que él lo aplicó en su manera de trabajar. Por eso es que también uno debe ser, en mi caso, durante 19 años, yo no usé el seguro de gastos médicos mayores y lo usé en una tarde repentina en que me tuvieron que operar de un día para otro de la vesícula. Y hay quienes también tienen esa situación de que no tienen seguro, porque dicen, ¿por qué? Si no lo necesito, es un gasto, no tengo la manera, pero tampoco no tienen la asesoría de alguien porque se lo ofrecieron de manera pago anual. Y ellos realmente no lo puedo pagar anual, pero sí lo puedo pagar trimestral, lo puedo pagar semestral, entonces por eso es esa la cuestión de la asesoría. Qué importante es tener un asesor
que realmente te diga lo que tú necesitas, que realmente piense en cómo están tus finanzas, que piense en qué trabajo tienes, en cómo te desenvuelves, qué es la mejor o cuál es la mejor estrategia para que tú tengas tu seguro, no un ratito, sino para toda la vida, y que esto se convierta en un instrumento que ojalá nunca lo usaras, ¿no? Así es. Ojalá nunca usaras tu seguro. Oye, pagué toda mi vida un seguro que nunca usé. ¡Qué bendición! Pero en el momento en que lo uses, créeme que es algo que se agradece. Eso, tú lo acabas de señalar textualmente, eso es lo que pasa. La salud no avisa. No. Nunca te va a avisar. Y la verdad de las cosas, de que anden ahí vendiendo las casas, los carros, que se queden embroncados con préstamos imposibles de pagar, un seguro puede hacer la gran diferencia. Les invito, M. Johnson en todas las redes sociales, así de fácil. Ahí estás, Marco, por todos lados, por toda la ciudad, y en este aniversario 21 años. ¡Qué bendición! Así es. Ya es una tradición conocer a Marcus Johnson, y siempre acá en el Sin Corbatas es un gusto tenerte en el programa. Igualmente es un gusto estar aquí en tu programa, porque a fin de cuentas hablamos como hablamos los sonorenses, al grano, sin corbata, luego, sin tapujos. Y así es, Marco, usted le va a mandar un mensaje, así les va a atender de volada, con esa calidez que necesitan. Ahí está apareciendo el WhatsApp, mira, 6622-5665-54. Mándale un WhatsApp, vale mucho la pena que lo contactes. Él nos acaba de decir que él contesta esos WhatsApp, esa primera de contacto siempre es con él, para que les dé la atención que todos ustedes merecen y que necesitan saber la información. No tiene costo preguntar, por lo menos manda un WhatsApp, pregúntale lo que tengas que preguntarle, dile, oye, ¿yo cuánto? Para que tengas esa información y empieces a sacar cuentas y empieces a ver que tener la tranquilidad que te da un seguro vale mucho la pena. Marcus Johnson. Muchas gracias. Qué gusto enorme tenerte en el Sin Corbatas. Gracias en verdad a todos ustedes que hacen posible. Acá anda parte del equipo de Marco. La verdad, agradecemos infinitamente el que ustedes hayan prestado atención a este programa. Los invitamos a que de lunes a viernes a las 11 de la mañana no se pierdan el Sin Corbatas. Está muy interesante. Y mañana viernes, está Azpaca la Palabra. Vamos a tener un invitado especial hablando de publicidad, creatividad y todo lo que tenga que ver con este maravilloso mundo que presenta la Asociación Sonorense de la Publicidad viernes con viernes acá en el Sin Corbatas. Gracias a Juan Berrios en los controles y a todos los que hacen posible que esta señal de TVD Primera Plana llegue a todo el planeta gracias a la magia del Internet. Nos vemos pronto, con permiso, que tengan un día espectacular. Por hoy ha sido todo. Gracias por su atención y sintonía. De lunes a viernes a las 11 de la mañana tienes una cita con Sin Corbatas. Un programa exclusivo de TVD Primera Plana.